Estas son las noticias en formato breve. La actualidad sigue desgranándose en una entrevista que nuestro compañero Jon Kepa Idoiaga realiza a partir de ahora a la presidenta del Bizkaia Buru Batzar, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, presidenta del PNV en Vizcaya, Egunon, buenos Egunon, días. Hacía buenos tiempo días. que no nos visitaba. Sí, y además veo que con instalaciones nuevas preciosas, agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, durante los próximos días, 15 días, salen ustedes en principio del foco. La actualidad política, si no lo estaba ya, se va a concentrar en Cataluña. No sé si lo agradecen. Bueno, cuando el foco está en nosotros o en Euskadi, porque hablamos de temas que preocupan a la ciudadanía de Euskadi, no nos preocupa, creo que es lo normal y además nos sometemos, dicho de forma cariñosa, a ello con agrado. El problema es cuando estamos en el foco porque se nos piden opiniones y posiciones sobre cuestiones que están sucediendo en otras partes, con las que además, evidentemente, y con el tema catalán es claro, el Partido Nacionalista Vasco se siente cercano, solidario y además tenemos allí gente muy cercana a nosotros como los exconvergentes, ahora PDeCAT, con los que tenemos una tradición histórica larguísima y por supuesto seguimos al día, pero nos gusta que el foco esté en lo que sucede en Euskadi. Bueno, la mitad del exgobierno catalán con su expresidente Puigdemont en Bélgica, el exvicepresidente Junqueras, el exconseller de Interior Forn y los Jordis en la cárcel. ¿Son elecciones democráticas? Yo creo que no podemos hablar de no democracia, pero creo que el unir en este proceso largo que Cataluña lleva la vía política y la vía judicial ha llevado también a que haya una situación absolutamente excepcional en estas elecciones que me hubiera gustado que nos hubiera dado también otra, que es la de que se hayan convocado por parte del Gobierno español aplicando el 155. Creo que es público también que el Partido Nacionalista Vasco abogaba y esperaba que fuera la propia Generalitat, el propio presidente Puigdemont, quien las convocara, pero evidentemente en el ejercicio de su libertad no lo hicieron así y fue a través del 155, que creo que es la otra gran excepcionalidad. ¿Puigdemont y los exconsejeros deben regresar a Cataluña? No lo sé, yo no me atrevo a decirles lo que tienen que hacer. Creo que también es excepcional que uno de los candidatos, y además siendo presidente del Gobierno, esté en Bruselas, pero también creo que después del día 21 la normalidad tiene que volver a Cataluña y tiene que volver también en ese sentido, primero con la libertad, espero que incluso antes, aunque parece que después de lo de ayer va a ser casi imposible, pero la libertad de los que todavía están presos y desde luego la vuelta con normalidad, tanto del presidente como de los consejeros. El proceso ha descifrado como un suflé los nacionalistas catalanes, acatando el artículo 155 de la Constitución para salir de prisión y reconociendo la legalidad de su proceder. ¿Es esto serio? ¿Ha sido una chapuza? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha sido la vía que los catalanes, con una mayoría importante en el Parlamento, han decidido llevar adelante y, por lo tanto, desde ese punto de vista, todo el respeto. Es verdad que dista mucho de lo que nosotros llamamos vía vasca y que es la vía por la que optamos históricamente y que seguimos defendiendo. De hecho, lo hemos hecho también en la propia ponencia de autogobierno que está asentada en el Parlamento Vasco, con un documento muy específico, muy extenso, además, y muy preciso, que se presentó en enero del año pasado ya por parte del Partido Nacionalista Vasco. No es nuestra vía, pero es la que una mayoría importante parlamentaria catalana decidió. El PNV, con su presidente Antonio Ortúzar y el propio Lehendakari Urkullu, intentaron hasta el último segundo reconducir la crisis intermediando entre las partes. ¿Están ustedes decepcionados de que lo que parecía que iba a pasar al final no sucedió? No, aquello fue un acompañamiento a petición de los catalanes, de los que, como decía antes, estamos muy cercanos y además hay una relación histórica y esto es como en la familia o en la cuadrilla. Cuando te piden ayuda se ofrece y después eran ellos quienes disponían el desenlace final, como hemos visto, por lo tanto, no, y siempre nos tendrán para acompañarles. La sociedad catalana está estupefacta, fracturada, enfrentada. Esto lo hemos vivido también en Euskadi. Hace años, el plan Ibarretxe, pero eso sí, por la vía legal, se agotaron todos los plazos. Ahora toca la vía vasca, de acuerdo entre vascos, referendo, pacto con el Estado. ¿Lo cree posible con un Estado crecido al que le ha funcionado el artículo 155? Bueno, yo creo que el Estado lo que sí ha aceptado por fin, pese a haber aplicado el 155, es que tiene una desestructuración interna institucional fortísima y una no capacidad de respuesta a las necesidades y a las peticiones que desde algunas partes del propio Estado se están profiriendo muy clara. Pero no solo entre lo que está sucediendo entre Cataluña y Madrid o Euskadi y Madrid, creo que en todo el Estado se está dando ya por aclamación una petición de
de reestructuración del propio sistema, que puede conllevar, evidentemente, pues modificaciones constitucionales y de legislación. Pero creo que ya no es una petición solo, como decían antes, de los nacionalistas. Creo que el Partido Socialista, el propio Partido Popular, en muchos de sus ámbitos, desde luego Podemos también, son conscientes de ello. Por lo tanto, les toca a los españoles mover ficha en este caso, ¿no? No tanto a los nacionalistas. Y en esta reforma constitucional no parece que vaya a ir en el sentido que a ustedes les gustaría, sino al contrario, se habla de un proceso de recentralización de un Estado que cree que ha cedido demasiado. Sí, pero también vemos otra cosa, ¿no? Comparto esa opinión, y además así lo hemos manifestado, incluso por la celeridad con la que el Partido Socialista, creo que para limpiar otro tipo de cosas también, decidió convocar y pedir la constitución de la comisión en el seno del Congreso. Pero aparte de eso, creo que en este momento hay otra cosa importante también en ese sentido, y es que la reforma no solo es el Gobierno español quien quiere llevarla hacia un punto de recentralización. Veo que desde diferentes autonomías, tanto las gobernadas por el Partido Socialista como por el Partido Popular, creo que aquí no hay tanto una diferenciación ideológica, hay algunos que ya piden también una vuelta a la recentralización. ¿Por su mala gestión? Y por la incapacidad que tienen también de conjugar la suficiencia financiera con la capacidad de gestión. Y creo que eso está superando en este momento, que creo que también es parte del problema que tienen incluso para terminar de liberar la financiación autonómica por parte del Gobierno, este retraso que llevan de 2 años, y que, como estamos viendo, una vez más, tampoco depende de qué color es cada gobierno autonómico, sino de cómo les va a cada uno con su sistema de financiación. Lo cierto es que ustedes, por habilidad o por necesidad del Gobierno central, en un contexto muy complicado, han salvado los muebles, y me refiero al concierto económico y al cupo, pese a la presión de grupos como Ciudadanos y también de sectores importantes del PSOE y del PP. Sí, sectores que durante una época hemos tildado de, bueno, que lo que opinaban era una cuestión de ignorancia, pero creo que ya ha superado el tema una posible ignorancia y va ya más a una maldad. Si no hay desconocimiento, y espero que no sea así, sobre lo que significa el concierto económico y, por lo tanto, después la compensación con el cupo y el pago que tenemos que hacer a España, porque quiero volver a recalcar esto, los vascos y las vascas pagamos a España, nosotros nadie nos paga nada. Es más, nosotros ni siquiera tenemos capacidad de aquellos años en los que las cuentas nos vayan bien o mal, por cierto, como pasa en algunos sitios en el Estado, poder pedir ayuda al Aitacho Estado o al Papa Estado, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad ni a través del FLAC ni de otros mecanismos que tienen las autonomías españolas. Pero es verdad que es un sistema de riesgo que cuando se les ofrece para que puedan aplicarlo o para que puedan basarse en él, no para que lo copien literalmente, pero se puedan basar en él, hay cierto rechazo. Es decir, nos tildan de tener privilegios, pero nadie quiere practicarlos. Y de hecho ustedes acaban de proponer la base del concepto económico, la bilateralidad, como una solución para el Estado de las autonomías a través de un concierto político que también acaba de ser rechazado por comunidades por lo menos como la andaluza, ¿no? Sí, hay dos cosas que se rechazan. Una, el que se pueda aplicar el concierto económico en otras autonomías. A ver, el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco no es que nadie le copie a Euskadi la literalidad de nuestro concierto económico, que además en nuestro caso viene basado también en situaciones históricas que nos garantizaban el poder tenerlo o nos dan derecho a poder tenerlo. Pero sí que vieran que hay una fórmula que habla de responsabilidad fiscal y de responsabilidad financiera, que creo que debería ser la base en cualquier sistema de financiación que se pueda desarrollar. Pero bueno, hasta ahí. Esa es la parte que les decimos que creemos que puede ser interesante de copiar o basarse en por parte de otras autonomías. La izquierda abertzale les ha propuesto a ustedes romper su alianza con el Partido Socialista, embarcarse en un proyecto unilateral hacia un Estado vasco. Ustedes apuestan por la confederación. Nosotros apostamos primero por la bilateralidad también con el Gobierno español, pero apostamos por algo previo, y es que haya un consenso suficiente también en Euskadi. Por eso hablamos incluso que después de un acuerdo suficiente en la ponencia de autogobierno entre los diferentes partidos, que es importante porque Euskadi es muy plural y obviarlo sería ignorar realmente cuál es la realidad de este país, después de un consenso amplio, como digo, en la ponencia de autogobierno, hace una consulta habilitante. Creemos que es importante para saber además si la ciudadanía vasca lo refrenda antes de ir a Madrid y hacer un planteamiento. La unilateralidad creo que nos está demostrando que lleva a imposiciones, y creo que no es aceptable cuando no la aceptamos tampoco por parte del Gobierno español. Les hablamos de presupuestos. Parecía difícil, pero PNV y Partido Socialista han logrado que el PP facilite las cuentas.
Pero acláreme la reforma fiscal que ha permitido este acuerdo, porque el Partido Socialista se negó en principio a rebajar el impuesto de sociedades. El PP lo exigía para pactar. El acuerdo recoge esta rebaja de este impuesto para satisfacción de empresarios, pero el consejero Pedro Azpiazu acaba de decir que, sin embargo, los empresarios van a pagar más. Las dos cosas no pueden ser a la vez. Sí, si tenemos en cuenta que lo que sí se modifica, además de los tipos, son también las formas de deducción que las empresas tienen antes de impuestos. El haber modificado eso, porque este es un acuerdo anterior que nosotros habíamos hecho también con los socialistas, que entró en vigor el 1 de enero del 14, tenía unas deducciones concretas, que por cierto, en la valoración que se hizo posteriormente, que es algo que hay que hacer antes de la siguiente reforma o la siguiente modificación, que es lo que hicimos, dieron un resultado positivo en cuanto a recaudación. Pero es verdad que había algunos de los baremos, algunos ajustes que había que modificar. Hemos modificado en el acuerdo con los socialistas, que han refrendado también el Partido Popular, esas deducciones, esos tipos de deducción, y por lo tanto sí que se ajusta después con los tipos. Y además estábamos con unos tipos mucho más altos que las autonomías que nos circundaban. Brevemente, dijeron ustedes que hasta que no se resuelva Cataluña no hay diálogo con Madrid. El día 22 de diciembre puede quedar aclarado hoy esto. En enero va a ser un proceso de recuperar relaciones con el Estado para los presupuestos generales. Tendremos que ver si de verdad la derogación del 155 se da, en qué condiciones, cómo queda restaurada la autonomía plena en Cataluña, y después tendremos que ver si el gobierno español decide o no presentar los presupuestos, que siempre tiene la opción de no hacerlo y prorrogar. Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar, ha sido un placer. Gracias, hasta siempre. Eskerrik asko zuei.